Joaquín llevaba una vida sencilla y sin complicaciones. Trabajaba en una oficina modesta y aunque no era un empleo soñado, le permitía mantenerse al día con sus responsabilidades. Sin embargo, desde hace un tiempo, algo extraño había comenzado a suceder en su entorno laboral. Su jefa, Leticia, una mujer autoritaria y con una personalidad fuerte, había empezado a prestarle demasiada atención. Al principio, Joaquín lo ignoraba, pensando que quizás se trataba de gestos amistosos o pequeños malentendidos. Sin embargo, pronto quedó claro que Leticia tenía otras intenciones. Las insinuaciones se volvieron más evidentes, las miradas más intensas, y las conversaciones de trabajo comenzaron a adquirir un tono más personal. A pesar de las constantes insinuaciones, Joaquín siempre fue firme en sus rechazos. Leticia no era su tipo, y el hecho de que fuera su superior solo complicaba las cosas. Además, estaba convencido de que mezclar trabajo y relaciones personales solo traía problemas. Con un aire serio, pero educado, la rechazaba cada vez que intentaba cruzar esa línea. Pero después de unos meses, todo cambió. Sin una razón clara, Joaquín comenzó a pensar en Leticia más de lo que debería. Al principio fue algo pasajero. Una imagen suya aparecía en su mente durante la comida o cuando estaba distraído. Pero pronto esas imágenes se convirtieron en pensamientos recurrentes. Ya no podía concentrarse en su trabajo sin que ella viniera a la cabeza. La forma en que se movía, cómo lo miraba desde su oficina, los momentos incómodos donde ella parecía dominar la conversación. Por más que intentaba, no lograba sacársela de su mente. Era como si algo dentro de él hubiera cambiado, algo que no podía controlar. Las noches se volvieron eternas, con sueños donde Leticia estaba siempre presente, sonriéndole, acercándose más de lo que debería. Durante el día, su presencia en la oficina era ineludible, y aunque seguía tratando de mantener la distancia, su voluntad parecía debilitarse. Algo estaba mal, y Joaquín no sabía qué era, pero cada vez se volvía más difícil resistirse a esa atracción inexplicable. Todo comenzó de manera sutil, casi imperceptible. Al principio, eran solo pensamientos fugaces sobre Leticia, mi jefa. Nada que pudiera considerarse fuera de lo normal. Sin embargo, pronto esos pensamientos se colaron en mis sueños. No sé cuándo sucedió exactamente, pero una noche, allí estaba ella, en mi sueño. Leticia me miraba con esa mirada que solía incomodarme en la oficina, solo que esta vez me atraía. Era tan clara, tan real, como si pudiera sentir su presencia. Me susurraba cosas que no podía recordar al despertar, pero dejaban una sensación extraña en mí. La primera vez que desperté, no le di mucha importancia, pero no fue la última. Cada noche, su imagen se volvía más nítida, más intensa. Su rostro, su voz, sus caricias, eran casi palpables, y lo peor de todo era lo que sentía cuando despertaba. Un deseo insaciable por estar con ella. Jamás había sentido algo así, al menos no por alguien que había rechazado tantas veces. Intentaba sacarla de mi mente, concentrarme en otra cosa, pero el deseo seguía ahí, arraigado, presente. Lo más desconcertante era que, en el trabajo, Leticia seguía actuando de la misma manera, con sus insinuaciones y su presencia imponente, pero ahora, por más que intentaba mantenerme firme, algo en mi interior empezaba a flaquear. Me encontraba a mí mismo deseando verla, buscando excusas para pasar por su oficina, mirándola a escondidas durante las reuniones. Algo estaba terriblemente mal, lo sabía, pero no podía controlar lo que estaba sintiendo. Las noches se volvían más intensas, los sueños más vívidos, y cada mañana despertaba con un vacío en el pecho, un anhelo inexplicable. ¿Qué me estaba pasando? Un día, mientras trabajaba en mi escritorio, Leticia se acercó. Me dijo que teníamos que llevar unos documentos importantes a un cliente, y que sería mejor que fuéramos los dos. No me podía negar, así que tomé mis cosas y salimos juntos. El trayecto fue en silencio, y aunque trataba de mantener la mente en lo que teníamos que hacer, no podía evitar sentir su presencia demasiado cerca. Llegamos. Entregamos los documentos
y todo parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, cuando subimos de nuevo a su coche, para regresar a las oficinas, sentí una tensión extraña en el aire. Al poco de andar, Leticia me miró de reojo y con una sonrisa casi casual, me preguntó si tenía hambre. Sin pensarlo mucho, asentí. Pasamos por un lugar de hamburguesas de camino, y ella propuso comer en el estacionamiento. Me pareció raro, pero no me atreví a rechazar la idea. Pedimos la comida y nos quedamos ahí, comiendo dentro del coche. Y entonces ocurrió. No sé si fue la forma en la que me miró, o cómo el ambiente cambió de repente, pero comencé a sentir el mismo deseo que me perseguía en los sueños. Esta vez no pude contenerlo. Fue como si todo el control que había logrado mantener durante tanto tiempo se desmoronara en un instante. Me incliné hacia ella, y sin pensarlo, la besé. Ella no se apartó, al contrario, respondió con la misma intensidad, como si hubiera estado esperando este momento. Fue un torbellino, no importaba que estuviéramos en un estacionamiento, ni que fuera mi jefa. Todo el razonamiento se desvaneció, solo existía ese momento. Decidimos que era mejor ir a su casa. No hablamos mucho en el camino, pero ambos sabíamos qué iba a suceder. Cuando llegamos, todo fue rápido, casi urgente. Nos dejamos llevar por el deseo, sin cuestionarlo, sin detenernos. Cuando todo terminó, me quedé ahí, en su cama, mirando el techo, preguntándome cómo había llegado a ese punto. No entendía cómo había sucedido tan rápido, cómo todo lo que había rechazado y evitado por tanto tiempo se derrumbó en un solo instante. No lo entendía, pero sabía que algo en Leticia hacía que el placer que me ofrecía fuera irresistible. Cada vez que estábamos juntos, sentía que todo lo demás desaparecía. Era como si, por un breve momento, todo el caos y las dudas se disiparan, dejándome solo con el deseo, y por más que trataba de razonar lo que estaba sucediendo, algo dentro de mí no me permitía detenerme. Después de aquel primer encuentro, no tardamos en repetirlo. Lo que comenzó como una sorpresa, pronto se convirtió en una rutina. Nos encontrábamos en su casa cuando el día de trabajo terminaba, algunas veces incluso en la oficina, cuando todos se habían ido, y el silencio reinaba. No podía evitarlo, me sentía atrapado en un ciclo que, a pesar de saber que estaba mal, no deseaba romper. Ella parecía disfrutarlo tanto como yo. Me enviaba mensajes durante el día, sugiriendo lugares para hacerlo después del trabajo, o simplemente mirándome desde su oficina, con una sonrisa cómplice que solo yo entendía. Leticia me tenía a su disposición, y yo, incapaz de resistirme, la seguía cada vez más ciegamente. Hubo momentos en los que mientras estaba solo, pensaba en lo que estaba haciendo, cómo había pasado de rechazarla constantemente a no poder dejar de verla. No lo entendía, pero el deseo siempre estaba ahí, ganando. Después de varias semanas de encuentros furtivos, las dudas que antes me atormentaban comenzaron a desvanecerse. Al principio, trataba de entender qué me había llevado a ceder de esa manera, pero con el tiempo dejé de hacerme preguntas. El deseo se había convertido en algo tan constante que ya no lo cuestionaba, simplemente lo aceptaba. Leticia me había envuelto por completo, y cada vez que estaba con ella, todo parecía más sencillo. La sensación de placer y control que ella ejercía sobre mí era tan poderosa que, aunque en el fondo de mi mente sabía que algo no estaba bien, ya no importaba. Me encontraba justificando cada decisión, cada encuentro, como si fuera algo natural, como si siempre hubiera estado destinado a pasar. Las miradas que cruzábamos en la oficina, los mensajes que llegaban en los momentos más inoportunos, las escapadas después del trabajo, todo se convirtió en una nueva normalidad para mí. Cada vez que pensaba en parar, una fuerza inexplicable me empujaba hacia ella de nuevo. Las dudas se disolvían como si nunca hubieran existido, reemplazadas por una extraña sensación de euforia. Ya no sentía culpa, ni miedo, ni incertidumbre. Lo único que quedaba era el deseo incontrolable de seguir con ella, sin importar el costo. Un día, una amiga de fuera del trabajo me invitó a salir con ella y algunos de sus amigos.
Era algo que normalmente habría disfrutado, pero esa noche algo dentro de mí se sentía distinto. A pesar de mi esfuerzo por integrarme y dejar a un lado la rutina que había construido con Leticia, me costaba concentrarme en la conversación. Había una chica en el grupo que era imposible no notar. Era realmente hermosa, con una sonrisa encantadora y una mirada que transmitía interés cada vez que cruzábamos miradas. Era evidente que yo le gustaba. Sus gestos y la forma en que hablaba lo dejaba claro. En cualquier otro momento, seguramente habría sentido algún tipo de atracción, pero algo extraño pasaba dentro de mí. Por más que intentaba conectar con ella, mi mente no dejaba de volver a Leticia. Cada pensamiento, cada sensación, giraba en torno a ella. La belleza de esa chica no significaba nada en comparación con el deseo inexplicable que sentía por Leticia. Era como si Leticia hubiera implantado una barrera en mi cabeza, algo que no me permitía interesarme por nadie más, como si ella fuera lo único que podía desatar esa pasión en mí. La noche avanzaba, y aunque la conversación era amena, me di cuenta de que no sentía ninguna emoción real hacia esa chica, ni a nadie en el grupo. Todo parecía vacío, sin sentido. Solo podía pensar en lo que Leticia estaría haciendo en ese momento, en cuándo volveríamos a encontrarnos. Era como si estuviera bajo un hechizo y por más que lo intentaba, no podía romperlo. Al final de la noche, cuando mi amiga preguntó si había disfrutado, solo asentí con una sonrisa vacía. Sabía que algo estaba muy mal, pero no podía explicarlo. Más tarde, esa noche, cuando llegué a casa, una sensación extraña me invadió. Había algo en el aire, algo que no podía ver, pero me hacía sentir observado. Me preparé para dormir, tratando de sacudir el malestar, pero esa inquietud no me abandonaba. Me recosté en la cama, pero apenas cerré los ojos, sentí como si alguien me estuviera mirando, acechándome en la oscuridad. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, fruto de un día largo, pero la sensación persistía. Era como si una presencia invisible estuviera junto a mi cama, observando cada movimiento, esperando algo de mí. No había ningún sonido extraño, ni sombras que pudiera detectar, pero esa incomodidad era tan intensa que apenas podía conciliar el sueño. Finalmente, el cansancio me venció, pero mis sueños no fueron un escape. Soñé con Leticia, con su cuerpo encima del mío, sus manos recorriéndome, como había hecho tantas veces. Sentía su aliento en mi cuello, su piel cálida sobre la mía. Era un sueño tan vívido que casi parecía real, pero había algo perturbador en él, algo oscuro. Era como si en el fondo de mi mente supiera que Leticia no estaba allí, solo por deseo, sino por algo más profundo, algo que no podía entender. Me desperté en la madrugada, sudando y con el corazón latiendo con fuerza. Las imágenes de Leticia aún estaban frescas en mi mente, su rostro, su tacto. Todo se sentía demasiado real. Me di cuenta de que no podía dejar de pensar en ella, incluso cuando dormía, como si, de alguna manera, ella estuviera dentro de mi cabeza, controlando mis pensamientos y mis sueños. Me levanté y caminé por la casa, tratando de calmarme, pero esa sensación de que alguien me observaba seguía ahí, como una sombra invisible que se movía a cada paso que daba. Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué. Todo lo que quería era volver a verla, estar con ella, sentirla de nuevo, aunque en el fondo sabía que ese deseo ya no era natural. Con el paso del tiempo, lo inevitable sucedió. Formalicé la relación con Leticia. Ya éramos novios oficialmente, algo que en otro momento habría sido motivo de alegría, pero a pesar de este paso, había algo extraño en todo lo que sucedía. Mi mente estaba completamente entregada a ella, y aunque sabía que su comportamiento era cada vez más tóxico, no podía apartarme. Leticia se volvió intensamente celosa. No podía pasar un solo día sin que me llamara o enviara mensaje, preguntándome dónde estaba, con quién estaba o qué estaba haciendo. Al principio lo veía como una señal de que le importaba,
pero pronto se hizo evidente que no era solo preocupación, era un control absoluto, un deseo de tenerme únicamente para ella. Sus celos no tenían límites. Si hablaba con alguna compañera de trabajo, me hacía escenas. Si salía con amigos, aunque fueran hombres, me cuestionaba durante horas después. Pero a pesar de todo eso, mi deseo por ella no disminuía. Era como si estuviera atado a ella, incapaz de pensar con claridad o actuar como lo hacía antes. Cada vez que me enfrentaba a la toxicidad de su comportamiento, algo dentro de mí justificaba sus actos, como si fuera normal que ella quisiera poseerme de esa manera. Recuerdo momentos en los que me preguntaba si alguna vez podría salir de esa relación, si había alguna forma de liberarme de su control, pero esos pensamientos duraban solo segundos, porque rápidamente mi mente volvía a ella, a su cuerpo, a la forma en que me hacía sentir. Era un ciclo interminable, una mezcla de placer y tormento del cual no podía escapar. Sabía que algo estaba mal, que no era normal cómo me sentía tan atado a ella, pero cada vez que intentaba pensar en dejarla, el deseo se apoderaba de mí. No importaba lo tóxica que fuera, lo posesiva o controladora, seguía necesitando verla, tocarla, estar con ella, como si algo mucho más grande que mi voluntad estuviera en juego. Mi amiga me volvió a invitar a salir, esta vez con más insistencia. Supongo que veía lo aislado que me había vuelto desde que formalicé con Leticia. Al final acepté. Quería despejarme, hacer algo diferente, y por un momento pensé que una salida con viejos amigos podría ayudarme a aclarar la mente. Cuando llegamos al lugar, vi que entre todos los que nos acompañaban estaba Daniela, la chica que me había mostrado interés en la salida anterior. Era imposible no notar su belleza y simpatía, pero a pesar de eso, seguía siendo incapaz de sentir esa chispa. Al inicio de la noche, traté de hablar con ella más de lo usual, pensando que tal vez necesitaba desconectarme de Leticia, aunque solo fuera un rato. Las cosas fluyeron de manera extraña. Daniela se mostraba más cercana, sus risas y miradas eran claras. No necesitaba decir mucho para entenderla. Si yo daba el paso, ella no se opondría, y entonces, casi como un impulso automático, nos besamos. No hubo resistencia de su parte, pero mientras sus labios tocaban los míos, me di cuenta de algo que me dejó intranquilo. No sentía absolutamente nada. Era como besar a una extraña, una persona a la que mi cuerpo y mi mente no podía responder. No había deseo, no había emoción. Era como si mi capacidad de sentir cualquier cosa por otra mujer que no fuera Leticia se hubiera apagado por completo. La desconexión fue tan clara que terminé el beso antes de lo que ella esperaba, dejando una especie de vacío incómodo entre los dos. Intenté sonreír y actuar como si no pasara nada, pero en el fondo estaba confundido. Daniela me miraba, esperando una reacción, pero yo solo pensaba en Leticia. Era aterrador. No importaba cuánto quisiera alejarme de ella, era como si algo me hubiera sellado emocionalmente, como si Leticia fuera la única persona que podía desatar ese fuego en mí. Después del beso, todo se sintió más artificial, forzado. Terminé la noche con mis amigos, pero por dentro una pregunta martillaba mi mente. ¿Qué demonios me había hecho Leticia? ¿Cómo era posible que una mujer tan atractiva como Daniela no despertara ni una pizca de emoción en mí? Regresé a casa sabiendo que algo no estaba bien, que ese vacío que sentía cuando estaba lejos de Leticia solo confirmaba lo que ya temía. Estaba atrapado. Decidido a sacarme de dudas, le pedí a Daniela que saliéramos nuevamente. No quería que mi confusión se convirtiera en algo que me atormentara. Ella, emocionada por la invitación, aceptó de inmediato. Era hora de poner a prueba mis sentimientos y ver si podía sentir algo real por ella, o si simplemente estaba atrapado en la red de Leticia. La cita comenzó bien. Daniela era encantadora y tenía una forma de hacerme sentir relajado. Nos reímos y conversamos, como si fuéramos viejos amigos. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, una incomodidad comenzó a instalarse en mí. A pesar de sus sonrisas y su cercanía, mi mente seguía divagando hacia Leticia, recordando su risa, su forma de mirarme y todo lo que había compartido con ella. Cuando llegamos al restaurante,
La tensión en el aire se hizo palpable. A medida que la comida llegaba y las copas de vino se llenaban, intenté concentrarme en Daniela, pero me era imposible. La conversación giraba en torno a cosas triviales, pero en mi interior me sentía atrapado en una burbuja de confusión y desesperación. Finalmente, tras varios intentos fallidos de acercarme a ella de manera más íntima, nos encontramos en un momento en el que nuestras manos se rozaron sobre la mesa. Ella sonrió y se inclinó hacia mí, pero yo, en vez de sentir el deseo ardiente que había esperado, me quedé paralizado. Mi cuerpo no respondía como debería, era como si estuviera bloqueado. La calidez en su toque y su fragancia, que normalmente hubieran encendido algo en mí, simplemente me dejaron frío. A medida que Daniela se acercaba, buscando un beso o un gesto romántico, la realidad me golpeó. No podía actuar como hombre. Intenté besarla, pero me encontré incapaz de dejarme llevar. Era un momento surrealista, donde la distancia entre lo que quería sentir y lo que realmente sentía se volvió abismal. Agradecí la luz tenue del restaurante, que escondía mi incomodidad, mientras ella se quedó mirándome, confundida por mi falta de reacción. Finalmente, tras un silencio incómodo, intenté explicarle que, aunque disfrutaba de su compañía, no podía ofrecerle lo que merecía. En su mirada vi la decepción, pero también una chispa de comprensión, como si ella intuyera que había algo más en juego. Esa noche volví a casa más confundido que nunca. No solo estaba atrapado en una relación tóxica, sino que me había dado cuenta de que mi conexión con Leticia era tan profunda y envolvente que me había incapacitado para sentir algo por otra persona. Era un ciclo del que no sabía cómo escapar. Al llegar a casa, mi mente no podía dejar de pensar en Leticia. La deseaba con cada fibra de mi ser. Sin pensarlo, la llamé, y para mi sorpresa, ella estaba en mi puerta en solo 20 minutos. Cuando llegó, me recibió con una mirada que decía más que 1000 palabras. Antes de que pudiera decir algo, se acercó y me besó. El mundo exterior desapareció en ese instante. Esa conexión, esa química entre nosotros era irresistible. Subimos a mi habitación y mientras la puerta se cerraba tras nosotros, el aire se llenó de una tensión palpable. Me encantaba cómo me hacía sentir, como si todo encajara a la perfección. En ese momento, nada más importaba, solo estábamos ella y yo, envueltos en un instante que parecía suspendido en el tiempo. Después de ese momento, decidimos cenar juntos. La atmósfera era cálida y acogedora, con risas y conversaciones que fluían naturalmente. Cada bocado compartido parecía reforzar el vínculo que estábamos creando. Cuando finalmente terminamos, la noche se volvió aún más especial. Dormimos en mi casa abrazados. Sentir su calidez a mi lado era reconfortante, pero a la vez inexplicablemente aterrador. Nunca había experimentado un amor así. Era como si me dejara vulnerable de una manera que no había sentido antes. Era un amor intenso, profundo, algo que nadie más podía darme. A veces me encontraba pensando en la magnitud de lo que sentía por ella. Era tanto el deseo como el miedo a perderlo todo. En esos momentos de paz me daba cuenta de que estaba completamente atrapado en su hechizo, un hechizo que me llenaba de alegría, pero también de incertidumbre. Un día, Daniela y mi amiga Rosa me citaron en un café. Al llegar noté que ambas tenían un aire de seriedad, que me puso un poco nervioso. Después de intercambiar algunas palabras, Rosa se inclinó hacia mí, con un tono de voz bajo, pero firme. «Joaquín, necesitamos hablarte sobre algo importante», dijo mirándome a los ojos. «Daniela y yo hemos estado investigando, y creemos que estás amarrado a Leticia». Al principio, no sabía qué pensar. «¿Amarrado?», repetí, frunciendo el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?». Daniela intervino, con una expresión seria. «Ella te hizo un amarre de amor, Joaquín. Eso explica la intensidad de tus sentimientos por ella. No es solo atracción, hay algo más, algo que te está atando a ella». Las palabras de mis amigas resonaron en mi mente, como un eco. Nunca había creído realmente en esas cosas, pero ahora, en medio de mis confusiones y mis deseos,
Comencé a cuestionar todo. ¿Era posible que Leticia hubiera recurrido a algo así? ¿Que mis sentimientos no fueran completamente míos? ¿Y qué podemos hacer al respecto?, pregunté, sintiendo que el peso de la revelación me oprimía. Ambas se miraron antes de responder. Primero, necesitas saber qué implica el amarre, explicó Rosa, y después podríamos buscar una forma de romperlo. Sentí una mezcla de inquietud y curiosidad. No sabía si quería averiguar la verdad detrás de lo que sentía, pero tampoco podía ignorar lo que me decían. Así que, con una mezcla de miedo y de determinación, decidí que debía enfrentar la situación. Rosa me miró fijamente, como si estuviera evaluando mi reacción. Antes de continuar, mi tía es una de esas personas que se dedican a la brujería, dijo con voz grave. Ella puede ayudarnos a entender lo que realmente está pasando. Te propongo que vayamos a verla mañana. La idea me dejó paralizado. Por un momento, mi mente luchaba entre el escepticismo y la curiosidad. ¿Era posible que realmente hubiera un hechizo de amor afectándome? Pero, por otro lado, la intensidad de mis sentimientos por Leticia me hacía dudar de mi propia percepción. ¿Y qué haremos ahí?, pregunté tratando de mantener la calma. Ella tiene experiencia en este tipo de situaciones, respondió Rosa. Nos explicará cómo funcionan los amarres y si hay alguna forma de romperlo. Lo que sea que esté pasando, necesitamos saberlo. Está bien, dije finalmente, sintiendo un nudo en el estómago. Vamos a hacerlo. Al día siguiente, el nerviosismo me acompañó. Mientras me dirigía a casa de la tía de Rosa, el camino se me hizo largo y pesado, con cada paso llenándome de preguntas y temores. Que si realmente había un amarre y si Leticia había hecho algo para controlar mis sentimientos, mi mente se llenaba de dudas y ansiedades. Al llegar a la casa de la tía, me encontré con un ambiente cálido pero extraño. La sala estaba decorada con objetos que parecían sacados de otro tiempo, velas, hierbas secas y amuletos que colgaban de las paredes. Un aroma a incienso llenaba el aire, y el ambiente era denso, con una energía que no sabía identificar. Rosa me guiaba mientras nos acercábamos a su tía, quien nos recibió con una sonrisa enigmática. He estado esperando su visita, dijo con voz suave. Sé por qué has venido. Mis manos temblaban ligeramente mientras me preparaba para escuchar lo que tenía que decir sobre Leticia y el posible amarre. La tía de Rosa me miró con una intensidad que parecía penetrar en lo más profundo de mi ser. «Llegaste a tiempo», dijo, mientras se movía con gracia en los frascos y botellas que adornaban su mesa. «He preparado un líquido que debes beber. Tiene ingredientes especiales que nos ayudarán a descubrir la verdad sobre el amarre». Sin pensarlo dos veces, tomé el frasco que me ofrecía. El líquido era de un color oscuro que parecía brillar tenuemente a la luz de las velas. Al llevarlo a mis labios, el sabor amargo inundó mi boca, provocando una sensación extraña que se extendió por todo mi cuerpo. Era como si cada gota estuviera cargada de energía y al tragarla una ola de calor me recorrió. La tía observó mi reacción y aunque su expresión era serena, había un destello de preocupación en sus ojos. Es normal sentir un poco de malestar. Esto te ayudará a abrir tu mente y corazón a lo que necesitas saber. De repente, el ambiente pareció cambiar. Las velas titilaron y el aire se volvió más denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Mis sentidos se agudizaron y una serie de imágenes comenzaron a fluir en mi mente. Imágenes de Leticia. La veía sonriendo, abrazándome, pero también la veía con sombras a su alrededor, una especie de neblina oscura que la envolvía. ¿Qué significa esto?, pregunté tratando de comprender lo que estaba experimentando. La tía de Rosa sonrió con comprensión. El líquido te permite ver las energías que te rodean. Leticia tiene un vínculo contigo, pero no todo es amor. La conexión que sientes puede estar influenciada por un hechizo, un amarre que la mantiene atada a ti y a su propia desesperación. La revelación me golpeó como un rayo. Las sombras que había visto no eran solo producto de mi imaginación. Había algo más,
algo oscuro que manipulaba nuestra relación. ¿Y cómo puedo liberarme de esto?, pregunté, sintiendo la urgencia en mi voz. Hay un camino hacia la libertad, respondió, su mirada ahora más seria. Pero necesitas ser valiente y estar dispuesto a enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En ese momento entendí que lo que estaba por venir podría cambiar todo lo que había conocido. La tía de Rosa me miró con seriedad, como si estuviera evaluando mi determinación. Para romper el amarre, necesitas una prenda de Leticia, algo que realmente le pertenezca, un objeto que lleve su energía. Sin eso, el ritual no tendrá el poder necesario para liberarte de la influencia que ejerce sobre ti. Sin dudarlo, asentí, aunque la idea de traicionar la confianza de Leticia me preocupaba. Sabía que no podía seguir así. Era como si estuviera atrapado en una telaraña de deseos y emociones. Y aunque disfrutaba su compañía, la posibilidad de estar amarrado a ella me llenaba de inquietud. Ahora, tus sentimientos hacia Leticia comenzarán a desvanecerse poco a poco, continuó la tía. El líquido que has bebido te ayudará a aclarar la mente. Con el tiempo, te darás cuenta de lo que realmente deseas. Es un proceso, pero es necesario. Salí de la casa de Rosa con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos confusos. Sabía que tenía que encontrar una forma de conseguir esa prenda. Durante la siguiente semana, mi relación con Leticia se tornó extraña. Aunque todavía había momentos de cercanía, empecé a notar sensaciones distintas. Mi mente, antes dominada por el deseo, comenzaba a despejarse, permitiéndome ver las cosas con mayor claridad. Esa tarde, decidí que iba a ser directo. La siguiente vez que estuviera con Leticia, tendría que buscar la oportunidad de tomar algo de ella sin levantar sospechas. Pensé en un pequeño collar que siempre llevaba puesto, un regalo de su madre que, sin duda, contenía un significado especial para ella. Al final de la semana, finalmente me encontré con Leticia en su casa. Después de una cena tranquila, comenzamos a charlar, pero había algo en el aire que me hacía sentir inquieto. La atracción seguía allí, pero ahora era más consciente de los matices de nuestra relación. Sentí que necesitaba actuar rápido. En un momento en el que se levantó a la cocina a buscar algo, aproveché para mirar su collar, que descansaba en la mesa con una mezcla de nervios y determinación. Lo tomé con cuidado y lo guardé en mi bolsillo antes de que regresara. Cuando Leticia volvió, la conversación continuó con risas y cercanía, pero en mi mente solo estaba el collar. La tensión entre nosotros era palpable, pero ahora se sentía diferente, menos obsesiva, más clara. Sin embargo, al final de la noche, me despedí de ella sintiendo una mezcla de culpa y alivio. Una vez en casa, tomé el collar y lo observé bajo la luz. Sabía que este sería el primer paso hacia mi liberación. Sin embargo, en mi interior había un nuevo dilema. Si realmente estaba dispuesto a enfrentar la verdad sobre mis sentimientos hacia Leticia y lo que realmente significaba para mí. Decidido a liberarme del amarre, llevé el collar a la tía de Rosa. El ritual se llevó a cabo en la penumbra de su casa, con velas encendidas y un ambiente cargado de energía, mientras la tía murmuraba sus cánticos y mezclaba hierbas en un cuenco. Sentí un escalofrío recorrerme, como si algo en el aire estuviera cambiando. Al final del ritual, ella me dijo que mis sentimientos hacia Leticia comenzarían a desvanecerse. Era un alivio, pero al mismo tiempo un peso en mi corazón. Había disfrutado de esos momentos con ella, pero ahora todo parecía confuso. La necesidad que había sentido de estar con Leticia se evaporó lentamente, dejándome un vacío extraño. Sin embargo, los días pasaron, y mientras yo empezaba a sentirme más libre, no podía evitar notar que Leticia estaba experimentando un cambio drástico. La vi en la oficina y no podía creer lo que veía. Había adelgazado considerablemente. Su piel, antes radiante, parecía pálida, y sus ojos, que solían brillar con una chispa de vida, ahora reflejaban cansancio y preocupación. Me preocupé por ella.
La misma mujer que había despertado en mí un deseo profundo ahora parecía estar sufriendo. La salud de Leticia estaba en declive y cada vez que cruzaba miradas con ella, un sentimiento de culpa me invadía. Sabía que mi liberación había llegado a un costo y no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Un día no aguanté más y decidí hablar con Rosa sobre lo que estaba ocurriendo. ¿No te parece raro que justo después de que rompí el amarre, Leticia esté tan mal? Le comenté buscando respuestas. Rosa frunció el ceño, pensativa. Puede que el amarre haya afectado su salud de alguna manera. A veces, cuando se rompen esos vínculos, hay consecuencias para ambas partes. Me sentí abrumado. ¿Había hecho mal librándome? El deseo de estar con ella había desaparecido, pero el remordimiento llenó el vacío que antes ocupaba mis sentimientos. La decisión que había tomado ahora me pesaba más que nunca. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo que había pasado, decidí que debería acercarme a Leticia y preguntarle cómo estaba. Tal vez no pudiera recuperar lo que había perdido, pero al menos podría ofrecerle mi apoyo. Así que al día siguiente fui a su casa, con la intención de comprobar cómo estaba y asegurarme de que no estuviera sola en este momento tan difícil. Cuando llegué, la encontré sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas, su mirada perdida en el vacío. Me recibió con una sonrisa débil, y aunque intentó actuar como si todo estuviera bien, no pude evitar notar lo mal que se veía. Me senté a su lado, y en ese instante, el deseo de volver a estar juntos no era lo que me movía, era un impulso genuino de ayudarla. Leticia, me preocupa cómo te sientes. ¿Estás bien? Le pregunté sintiendo el peso de la situación. Ella suspiró, dejando escapar un suspiro que parecía cargar con todo su sufrimiento. No sé qué me pasa, Joaquín. Simplemente no me siento bien, como si me faltara algo. Sus palabras me golpearon. Era obvio que algo en su vida se había desmoronado. Y aunque mis sentimientos románticos habían desaparecido, la conexión que había compartido con ella aún me importaba. En ese momento, supe que no podía dejarla sola en su sufrimiento, incluso si eso significaba poner a un lado mis propios dilemas. Voy a ayudarte, Leticia. No estás sola en esto, le dije con la determinación de hacer lo que pudiera para apoyarla, incluso si ya no éramos lo que una vez fuimos. La llevé con la bruja, desesperado por encontrar una solución a la angustiante situación de Leticia. Sabía que había algo oscuro detrás de todo lo que había sucedido, y estaba decidido a hacer lo posible para ayudarla. Cuando llegamos a la casa de la bruja, Leticia se veía cada vez más frágil, y su rostro mostraba una preocupación inquietante. La bruja, al ver su estado, nos condujo a un cuarto lleno de velas y hierbas. Ustedes han traído una sombra, dijo, con un tono grave. A veces el amor no solo se ata, también se entierra. Leticia, con una voz temblorosa, confesó todo, el amarre que había hecho, la manipulación de sus sentimientos y cómo había intentado mantenerme a su lado. La bruja escuchó atentamente y cuando terminó, su rostro se tornó sombrío. Todo tiene consecuencias, dijo la bruja. El amarre que hiciste te ha pasado factura y ahora no puedo hacer nada por ti. Leticia comenzó a llorar. La realidad de su situación la golpeó con fuerza. La bruja continuó. El amarre se realizó en un panteón y lo que se desató es algo que no se puede controlar. Sentí como el miedo se apoderaba de mí. No era solo una relación rota, había algo más grande en juego. Decidí quedarme al lado de Leticia mientras la bruja realizaba otro ritual, esta vez en un intento de revertir el daño, pero la atmósfera era pesada, y en el fondo sabía que las palabras de la bruja eran ciertas. Los días pasaron, y a medida que su salud empeoraba, no podía dejar de sentirme impotente. Leticia fue hospitalizada, y cada vez que la visitaba, me sentía más frustrado. Quería hacer algo para ayudarla, pero parecía que la oscuridad la envolvía más y más. Su vida se estaba apagando lentamente, como una vela que se consume en la oscuridad. La última vez que la vi,
Su mirada era distante, como si ya no estuviera completamente presente. Joaquín, lo siento, murmuró. Su voz apenas un susurro. Nunca quise que esto pasara. Sentí como una punzada de dolor que atravesaba mi corazón. No es tu culpa, Leticia. Solo quería que estuvieras bien, respondí, aunque sabía que no podía cambiar lo que había sucedido. La bruja había hablado de consecuencias, y ahora estaba claro que el precio era más alto de lo que había imaginado. Cuando la vida de Leticia se apagó, la tristeza y el remordimiento me invadieron. Había intentado liberarme de un hechizo, pero en el proceso había perdido a la mujer que había amado, incluso en medio de toda la confusión. Mientras el dolor me consumía, reflexioné sobre cómo un deseo de amor pudo llevar a tal tragedia. La lección fue dura, pero me quedó claro que no todo amor es puro, y a veces lo que se busca puede tener un costo que no estamos dispuestos a pagar. En este instante, entendí que no podría escapar de las sombras que había dejado atrás, y que el verdadero amor nunca debería atarse ni manipularse. Después de un tiempo de pláticas con Rosa y Daniela, comenzaron a ayudarme a ver las cosas desde otra perspectiva. Joaquín, tú no eres el culpable de lo que le pasó a Leticia, me decía Rosa. Ella fue quien decidió hacer el amarre. A veces la gente no comprende el alcance de lo que está haciendo. Daniela asentía, siempre tratando de calmar mis pensamientos autocríticos. A medida que nuestra relación crecía, empecé a disfrutar de pequeñas cosas, cenas tranquilas, paseos por el parque y charlas que se extendían hasta altas horas de la noche. Con cada risa compartida, el peso de lo que había vivido se hacía un poco más ligero. Pero había algo que no podía dejar de sentir, una advertencia persistente en el fondo de mi mente, un recordatorio que con la brujería no se juega. Los recuerdos de Leticia siempre estarían allí, como un eco distante. A veces al mirar a Daniela pensaba en cómo las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias fatales. Aunque el amor compartido con Daniela era genuino, el recuerdo de lo que había pasado me mantenía alerta, como si una parte de mí estuviera siempre en guardia, recordando las lecciones aprendidas de la manera más dolorosa. ¿Estás bien?, me preguntó Daniela una noche, mientras estábamos sentados en un banco del parque. La luz de la luna iluminaba su rostro, y pude ver la preocupación en sus ojos. Sí, respondí, forzando una sonrisa. Solo a veces me viene a la mente lo que sucedió con Leticia, pero estoy bien de verdad. Ella tomó mi mano y me miró con ternura. Es normal recordar lo que has vivido, pero también es importante no dejar que eso afecte lo que tenemos ahora. Su apoyo me hizo sentir que podía seguir adelante, aunque siempre habría un lugar en mi corazón para la lección que había aprendido sobre el amor y la brujería. Estaba decidido a construir una relación sana con Daniela. Con el tiempo, ese deseo de amor genuino comenzó a florecer en mí nuevamente, como si las cicatrices que me había dejado Leticia se convirtieran en parte de mi historia, pero no en el final. Con Daniela a mi lado, empecé a imaginar un futuro lleno de posibilidades, aunque siempre guardaría en mi mente la advertencia sobre la brujería. También aprendí que el amor verdadero no se forzaba, sino que se cultivaba con respeto, confianza y libertad, y así, mientras caminaba por la vida junto a Daniela, comencé a encontrar la paz que tanto anhelaba. Si les ha gustado la historia, no olviden dar me gusta y suscribirse. Comenten qué les pareció.